compañero, un amigo, escritor, Daniel Brión. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Bien, tuviste una presentación de un libro que ya habías editado, El presidente duerme. ¿Cómo fue? Muy buena, realmente muy buena. El libro, en realidad cada vez que edito un libro, cada vez que hice una reedición de este libro fue porque había cosas que agregar Ajá. y este libro lleva, además de que hay muchas cosas que he tocado en los capítulos que ya existían, hay dos capítulos nuevos. Uno que se llama ¿Quiénes fueron los ejecutores, ideólogos e instigadores de los asesinatos del 56, donde están nombrados quienes fueron en ese orden, y en cuanto a los que apañaron todo esto y idearon y apoyaron esto, la famosa Junta Consultiva Nacional, Ujú. que integraban todos los partidos políticos, están mencionados partido por partido, y dentro de los partidos todos los personajes de esos partidos, con una llamadita además dentro de esos personajes, donde además de decir qué hicieron en esos tiempos, en la llamadita, ahí está a pie de página, dice cómo siguieron después camaleonizándose en las democracias o pseudodemocracias que le siguieron, con grandes sorpresas. Por ejemplo, para muchos oyentes que le va a resultar más fácil de memorizar, el famoso Manrique, que fue edecán de Aramburu, y que le dijo a la mujer de Ibaceta cuando fue a pedir clemencia a la quinta presidencial, no se lo puede molestar, el presidente duerme, que después fue diputado nacional y llegó a ser hasta ministro de Bienestar Social. Creó el Este, Partido el, Federal el, donde surgió Guillermo eh, Francos. y claro, bueno, entonces ese capítulo menciona todo eso. Y después un último capítulo que se llama Crímenes de lesa humanidad, donde cuenta cómo se está desarrollando 67 años después, en el momento en que lo escribí, son 68 este año, cómo se está desarrollando el proceso que está llevando a cargo una jueza federal en San Martín, para declarar crímenes de lesa humanidad a los asesinatos de José León Suárez. Mm. ¿Por qué se inició? ¿Cómo va desarrollándose? ¿Quiénes declararon? Y donde se saca la máscara, lamentablemente, nuevamente, a pesar de que se ha llamado como para recordar el 9 de junio, cada vez que llega el 9 de junio, a Juan Carlos Libraga, que faltando 48 horas para su declaración en el juicio, se tomó el avión y se volvió para California, su residencia desde 1958. El caso Libraba, eso me intriga. ¿Por qué no quiere declarar? No, no, sí quiere. Lo que pasa es que vos sabés que a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. ¿Sí? Libraga es el único que no tenía la menor idea de lo que pasaba cuando estaban reunidos, donde estuvieron reunidos antes que se lo lleven a asesinar en Florida. Sí. Se lo lleven de Florida para asesinar. Es el que mal informa a Walsh sobre lo que Walsh sostiene en su libro, escrito cuando Walsh pertenecía a la Alianza Libertadora de derecha, y antiperonista y a favor de la Revolución Libertadora. Con esta mentalidad acepta que en esa casa nadie sabía nada, y en realidad el que no sabía nada es Juan Carlos Libraga, que mantiene todo esto, y es como un símbolo, ¿no? Sí. La famosa frase de Walsh, escrita en su libro, donde dice casi textualmente que Desiderio Fernández Suárez arresta en Florida a un grupo de personas que se encontraban reunidos, que en su inmensa mayoría eran inocentes de todo delito y no estaban comprometidos. Por supuesto que eran inocentes de todo delito, no estaban cometiendo un delito, estaban esperando para salir a tratar de sacar del gobierno a una dictadura cívico-militar genocida, la primera en nuestra Argentina contemporánea. Eso no era un delito. Y él dice que prácticamente ninguno, que todos eran inocentes, que no estaban comprometidos con el movimiento, cosa que no es cierto. Ahí el único que no estaba comprometido con el movimiento era Juan Carlos Libraga, que por suerte se salva de las balas.
Pero si vamos a hablar de fusilados que vive o intentos de fusilarlo, también se nace el concepto de fusilados que vive, ¿no? Estos no fueron fusilados que vi, estos fueron asesinados, sino que alguien me explique qué tipo de fusilamiento es donde a 12 personas las hacen correr a las 3 de la mañana en un basural y les tiran por la espalda. Eso no es un fusilamiento. Tampoco es un fusilamiento como hicieron en la distrital de Lanús, donde los hacían salir de uno a uno en un patio donde los estaban esperando con una metralleta y los ametrallaban y los iban amontonando a medida que salían, con tanta maldad que los hermanos Ross piden que los maten juntos y se lo niegan. Lo matan a uno y el otro después, cuando sale, ya lo tiene que ver al hermano apilado con los cadáveres que iba matando antes. ¿O qué tipo de asesinato es? ¿Qué tipo de fusilamiento es? A los que ametrallan en el Automóvil Club, que lo estaban esperando la policía montada, y cuando entran a tratar de tomar la radio para transmitir la proclama, los ametrallan y los matan. ¿Qué tipo de fusilamiento es? Incluso el de Valle, que dicen que lo fusilan, pero para poder hacerlo y darle visos de legalidad, borraron la fecha de entrada al penal, y la cambiaron para alguna fecha que fuera anterior a que se terminara la ley marcial. Entonces lo fusilaron ilegalmente. Entonces no es un fusilamiento, es un asesinato. Y así, en todos los casos, contra esto venimos los familiares de quienes cayeron y los que han militado, venimos luchando hace 68 años para que contrarrestar este termo de fusilamiento del 56 y para contrarrestar que no tenía nada que ver y parecían dos ingenuos los que se llevaron de Florida, que estaban escuchando la radio y viendo una pelea. Y bueno, nunca todo eso lo compilé en esta nueva edición de un libro, y ayer lo presentamos. Tuve el enorme gusto de presentarlo con Nora Patrick, que es quien me ayudó a hacer la tapa y el diseño utilizando una de sus obras, una pintura maravillosa que yo la sentí en el corazón cuando vi esa pintura. La estoy viendo. Es una pintura que ella hizo pensando cuando su abuela en Rusia veía que entraban los soldados a pura espada y mataban a la gente en el pueblo. También la tomó la sintió así también el genocidio de los armenios, y en Armenia hay uno de los cuadros originales con esta imagen. Y yo cuando la vi la llamé y le dije, Nora, yo quiero ver si podemos usar. No solamente me dijo que sí, sino que colaboró en todo lo que fue el diseño de la tapa, y también con el espíritu de sobrevivientes de los 70, Nora, ¿no? Después estuvo en la mesa Jorge Rachid, estuvo Evita Morales, perdón, su nombre es Evita, no Eva, Evita Morales, de la presidenta de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín. Estuve yo, y como acto final me encontré el año pasado con la nieta de Carranza, uno de los asesinados en el basural, y le pedí que ella, como sangre joven, que nos da la certeza de que la memoria de nuestros muertos no va a desaparecer cuando nosotros ya hayamos subido o hayamos bajado a donde nos manden, la memoria va a seguir vigente, porque los jóvenes están levantando las banderas que levantaron nuestros viejos. Sí, prefiero que hagan eso y no la bandera de Milei, la verdad. Sí, ¿no? Vos fíjate qué casualidad, ¿no? Decía yo ayer. Se llamó Revolución Libertadora. Sí. Venían a asegurar para el pueblo la libertad. Le faltó decir carajo para parecerse más todavía, claro, a lo que hace políticamente Por supuesto que lo multiplicó por 10.000 la proyección económica liberal que aquellos tenían también. No nos olvidemos que el primer compromiso con el Fondo Monetario Internacional lo firma esa revolución fusiladora del 56. Sí. Contacto previo de Álvaro Sogaray. Exactamente. Y de este señor hoy
jefe de gabinete y tan respetado, que habla tanto, discípulo del Manrique que yo acabo de mencionar. Claro, pertenecía al partido. Él es concejal en la década del 80 por el partido de Manrique. Claro, exactamente. Así que fíjate qué pensamiento tienen los que están gobernando. No, no son antiperonistas, son recontra antiperonistas. Pero claro, y ayer cuando yo cerraba el momento de la charla, no les decía que muchos se preguntan por qué seguimos nosotros haciendo memoria. Pues tenemos todo el derecho de seguir haciendo memoria de lo que sucedió, porque realmente no podemos dejar que esto se olvide, porque por haberse olvidado yo pienso que quizás muchos jóvenes que tuvieron la suerte de no vivir lo que pasó en aquella época y tampoco lo que pasó en la última dictadura, no están bien informados de lo que pasa. Y cuando no están bien informados, que es lo que ellos presentan, las cosas se olvidan. Entonces, utilizando una de las estrofas magistrales de Benedetti, le dije, cerrando la charla, que muchos se preguntan por qué nosotros seguimos, y se lo voy a contar como si fuera un canto. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos piden que cantemos. Y así terminamos. Daniel Mirón, gracias como siempre. Seguramente nos vamos a encontrar en algún café para intercambiar libros, ¿sí? Y seguramente seguiremos Seguro. Sí. Gracias por todo. A vos, y te mando un abrazo.